En repaso a los medios nos detenemos en algunos diarios de la prensa española y hoy también israelí con diversos temas. La muerte de Rantisi y sus repercusiones, el Día del Recuerdo del Holocausto, el 11M, que todavía sigue interesando, por supuesto, en la prensa nacional e internacional, y dos entrevistas que han llamado nuestra atención publicadas en el diario El Mundo. Comenzamos con el diario El Mundo, que hoy publica, como dices Raquel, dos entrevistas que son interesantes. Son entrevistas que ha hecho directamente el corresponsal en Oriente Medio, Javier Espinosa. Una de ellas es con Mahmoud Zahar, uno de los fundadores de Hamas, y el otro con el dirigente de la rama social de Hamas. Y es interesante ver cuál es la reacción de estas personas, de esta organización terrorista. El fundador de Hamas, Mahmoud Zahar, uno de los fundadores, dice que Bin Laden convenció a los españoles el 11 de marzo. Según esta persona, los españoles entendieron que su gobierno les hacía morir por nada y lo cambiaron. Sin duda son palabras que no van a dejar frío a nadie que los lea en España y que relacionan el terrorismo de allí, en Israel, con el de aquí. También añade Zahar que a los americanos les espera la misma respuesta. Por otro lado, el dirigente de la rama social de Hamas, Ahmed Bahar, declaró que la Autoridad Nacional Palestina debe disolverse y unirse a nosotros para luchar contra Israel. Preguntando sobre el posible debilitamiento de Hamas tras la desaparición de su segundo líder, Bahar afirmó que si Ariel Sharon cree que nos va a debilitar con estos asesinatos, comete un error grave. ¿Te parece que el anuncio de la retirada de las tropas españolas ha eclipsado en España de alguna manera la noticia de la muerte de Rantisi? Sí, posiblemente, sobre todo si uno lo compara con la eliminación del jeque Yassin, ¿no?, que tuvo una repercusión mediática importantísima, y en España le dedicaron editoriales, artículos de opinión y una gran cobertura. Aquí había otras noticias de mayor peso, como la toma de posesión del presidente Zapatero, y también la noticia, como dices, ¿no?, de la retirada de las tropas de Irak. Entonces, ha pasado a un segundo plano. No así en Israel. No así en Israel, claro, lógicamente. La eliminación de Rantisi la han recogido todos los medios. Yo traigo aquí un pequeño fragmento de un editorial de Yediot Aharonot, que es uno de los principales periódicos de Israel, que dice lo siguiente: una cosa está clara, no puede ser que quienes envían a otros a cometer ataques suicidas duerman pacíficamente en sus camas. Y continúa: si eliminar a terroristas de camino a sus ataques está justificado, entonces eliminar a quienes les ordenan y envían a cometer estos actos está 10 veces más justificado. El diario añade que la experiencia demuestra además que los dirigentes terroristas, incluso los más fanáticos entre ellos, no quieren convertirse en mártires. Esto, como comentábamos antes en el informativo, los líderes envían a la muerte a sus bases, a sus militantes fanáticos, y lógicamente ellos ordenan esos asesinatos, pero se cubren bien y se guardan bien de no sufrir ningún daño. Israel de alguna manera equilibra esa descompensación. Pero justamente sobre esto, ¿no?, sobre el papel de Israel, este periódico, Yediot Aharonot, en su editorial, dice una cosa que es importante. Dice: la sociedad palestina tendrá que extirpar voluntariamente a Hamas si quiere convertirse en una sociedad normal. Es decir, que Israel no debería tener este papel, y lo que Israel lo hace por autodefensa, pero por salud y por democracia, la sociedad palestina debería de hacerlo por sí misma. Seguimos en Israel en una semana muy especial para ese pueblo. Se conmemora el recuerdo de las víctimas del Holocausto. Es algo que se siente en todo el país, y evidentemente la prensa es un reflejo de esta realidad. Sí, todos los periódicos lógicamente lo han mencionado. Es un tema que forma parte, ¿no?, de la cultura cívica y la cultura política israelí, y aquí traigo el editorial del Jerusalem Post, que ha hecho referencia al Día del Recuerdo del Holocausto. Dice así: las sirenas del Día del Recuerdo del Holocausto suenan el 19 de abril en recuerdo de la destrucción de la judería europea, y los israelíes se pararán y se pondrán de pie en silencio. Después de 59 años, ¿qué deberíamos pensar ante este silencio sobrecogedor?
Para los sionistas, la lección trascendental del Holocausto es que los judíos deben ser lo suficientemente fuertes para defender su supervivencia. Es la fuerza y no la súplica lo que garantizará nuestra supervivencia en un entorno hostil. Se ve claramente que es una interpretación del Holocausto muy influida por esta situación tan dramática que está viviendo Israel en los últimos 3 años, ¿no? Terminamos, si te parece, con el diario ABC. ¿Qué has podido recoger? ABC, el fin de semana, tiene una entrevista muy interesante con André Glucksmann, el filósofo francés, quien ha estado en España presentando su último libro titulado Occidente contra Occidente. Y Glucksmann tiene una visión, podríamos decir, bastante original y diferente sobre el 11 de marzo, sobre el terrorismo y sobre toda esta situación en la que nos vemos envueltos en los últimos tiempos. Según Glucksmann, no se puede decir que por el 11 de marzo la política exterior española haya sido mala. Para el pensador francés, culpar de los atentados a la alianza Aznar-Bush es aceptar el repertorio de argumentos de los terroristas. Y continúa diciendo que el 11 de septiembre supondría, bajo su punto de vista, un salto cualitativo dentro de la historia del terrorismo. Y también que el poder devastador ya no está solo en las 7 potencias que tienen la bomba nuclear, sino que ahora se ha esparcido hacia todas estas cabezas, digamos, idas. Es decir, las cabezas de estos fanáticos, estos locos que tienen una capacidad de destrucción que no tiene precedentes. Terminamos aquí el repaso a los medios, esperando, como siempre, haberles ayudado a comprender la realidad nacional e internacional. En Radio Sefarad, La Crónica. Hoy hablamos con Pilar Nahón, que se encuentra en un viaje, la marcha por la vida, por los campos de concentración en Polonia y luego siguen hacia Israel. Pilar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Pilar, ¿en dónde estáis ahora? En estos momentos estamos saliendo del campo de concentración de Birkenau. Birkenau o segundo Auschwitz, que era el campo de exterminio de toda esa región. Y el día ha sido francamente largo y duro. Ayer empezamos recorriendo otros campos de concentración en Maiden, y ayer sí fue verdaderamente el choque que recibimos, el primer choque que recibimos era brutal. Nos ha cambiado un poco a todos. Vemos las cosas desde otro punto de vista. No voy a contaros ciertos detalles que ya se saben por muy repetidos y por muy vistos en películas o en reportajes, pero sí os puedo decir que la experiencia es única, exclusiva, y que cada persona en sí debe de pasarla y sentirla dentro de ella. ¿Quiénes componéis este grupo, Pilar? Este grupo estamos 13 personas muy variadas, tanto en edad, de jóvenes, un poquito menos jóvenes, y algunos que llegan a la segunda juventud, como yo. Pero también hay muchas nacionalidades, puesto que hay venezolanos, hay argentinos y hay franceses, y dentro de los españoles, entonces te estoy hablando dentro del grupo español de 13 personas que venimos aquí. ¿Y cuáles han sido las impresiones de los jóvenes ante lo que habéis visto? Te voy a pasar con Esther, que es una de nuestras jóvenes, y que Esther Lewey te va a decir cuál ha sido su fuerte impresión sobre ello. Antes de que te vayas, Pilar, cuéntanos, ¿qué más vais a ver en estos días? ¿Cómo sigue el viaje de la Marcha por la Vida? Bueno, en realidad ya ha terminado. Hemos estado en Varsovia. En Varsovia hemos visitado todo el gueto. Ya os contaré más detenidamente las impresiones sobre el gueto de Varsovia, sobre la sinagoga, sobre la ciudad, sobre la actual Polonia.
Después de ayer hemos estado en Polonia, en Meidene, en Meidene, que es otro campo de concentración y al mismo tiempo campo de exterminio. Ese es el que nos causó una impresión más fuerte, más dura. ¿Por qué? Por ser la primera. ¿Sí? Si te preguntaba por qué os ha causado una impresión especial. Yo creo que quizá porque es la primera vez que lo ves en vivo, que lo sientes. La tierra allí mismo parece que te recibe de una manera especial, parece que la tierra late, tiembla, que no puede olvidar el peso tan enorme que soporta de lo que allí ocurrió. Y todo eso te influye, se nos saltan a todos las lágrimas, no podemos hablar, no podemos expresar con palabras. Es francamente algo que siempre habrá que recordar para que nunca se vuelva a repetir. Pues sí, claro, porque ya hoy ha sido un poco terminar con la tristeza. La mañana en el campo de concentración ha sido dura también, fuerte. Ya la marcha hacia la vida te da la alegría de recordarlos, de perpetuarlos, de sentirlos y de que estamos aquí en esta tierra, pero con las banderas de Israel, con la gente de Israel, y con la cabeza muy, muy orgullosos de acompañar a estos 6 millones de seres que estaban olvidados anteriormente. Y nos sentimos ya un poco mejor y más reconfortados. Mañana seguiremos el viaje, emprenderé hacia Israel y allí también, primero con un poco de dolor y después con el día de la alegría y de la independencia, creo que será un viaje muy fructífero para el espíritu y muy enriquecedor. Gracias, Pilar. Gracias por esta crónica para Radio Sefarad. A vosotros. Bueno, por vuestra entrevista. ¿Podemos hablar con alguien más que te acompañe? Te paso con Esther Lowy para que te dé sus impresiones. Ya te diré que hemos estado con algunos supervivientes también y ella especialmente. Te paso. Un saludo. Hola, buenas tardes. Hola, Esther. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué impresiones te llevas de este viaje de la Marcha por la Vida? Bueno, pues impresiones muchas. Lo más irónico es la mezcla de sensaciones y de sentimientos, porque a veces estás esperanzado, de repente te vienes abajo. Sí, que no sé, y el grupo nos complementamos muy bien y no sé, y todos los jóvenes que éramos hoy, que había 6.000 personas de todos los países del mundo. Entonces, pues es como el dolor, pero ahora lo ves con esperanza. Parece que se ha cortado la comunicación con Esther, que está haciendo el viaje de la Marcha por la Vida por Polonia y el viaje hacia Israel. Intentaremos comunicar de nuevo. Volvemos a comunicarnos con Esther, que está en el viaje Marcha por la Vida en Polonia, por los campos de concentración y exterminio. Esther, ¿qué te ha motivado a participar en este viaje? Pues no sé, la verdad es que nada, hay muchas cosas. En principio, pues que yo creo que es algo que todas las personas tienen que ver, en especial los judíos, y que pues he visto que tenía la madurez y las ganas suficientes como para afrontar esto. Y además es algo que animaré a la gente para que haga, porque ayuda mucho a intentar entender un mínimo algo más. ¿De dónde eres, Esther, y qué edad tienes? De Madrid, tengo 20 años. ¿Tienes familiares que han fallecido, que han sido asesinados durante la Shoah? No, mi abuelo era húngaro, pero gracias a Dios a su familia no le pasó nada y él estaba en Tánger cuando pasó todo, así que no. Y mi madre, la familia de mi madre es sefardí, así que cercano directamente no. Pero aquí mucha gente sí, no sé. Y que cuando ves a supervivientes y ves a gente que ha perdido a casi toda su familia, pues ves las cosas de otra forma. Me imagino que tendréis ganas de salir de parte del viaje y hacer el recorrido por Israel que os falta, ¿no? Bueno, sí, yo a Israel lo voy a ir porque me tengo que quedar a estudiar en Madrid, pero sí, la gente que va a ir tiene muchas ganas de ir. Además, me da rabia no ir porque yo creo que es la segunda parte perfecta para acabar el viaje.
¿Qué planes tienes después de haber visto para comunicar a aquellos que no han estado en los campos? ¿Qué les vas a contar? Pues yo voy a incitar a que la gente venga, hacerles ver que es duro, pero que no podemos hacernos que no está esto. Y que si nosotros no lo vemos, ¿quién se lo va a explicar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Yo lo veo así, que es un deber más o menos moral que tenemos todos. Porque es muy distinto, el verlo al antes de haberlo visto. Porque aunque es inimaginable lo que pudieron pasar, pero al menos al ver esas cámaras de gas, el ver esos dormitorios, el ver todo eso, pues te acerca un poco más a la realidad. Gracias, Esther, por darnos tu visión, tus impresiones de este viaje, y buen viaje de regreso. Vale, gracias, muchas gracias. Un saludo. Adiós, buenas tardes. Esta semana, las radios de Israel reservan sus espacios para el recuerdo, un doloroso recuerdo de la reciente y trágica historia del pueblo judío. En Radio Sefarad queremos hacernos eco de ese sentir y dedicaremos nuestra programación musical de esta semana al recuerdo de la Shoah, hoy de la mano del cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien en el disco Sea ha elaborado una canción inspirada en el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria, si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás te contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude dos generaciones más.
salsa, pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Tengo tu, yo estoy aquí, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Vamos a hablar un poquito del tema de la tolerancia religiosa dentro de España y me gustaría avisar a los oyentes que España aportó mucho a la historia de la convivencia antes de también aportar mucho a la historia de la intolerancia. Hay dos personajes españoles, un judío y un árabe, que representan lo que era... Yo voy a utilizar una palabra fuerte, pero la magnificencia de la vida intelectual en conjunto que existía entre judíos y árabes antes de la época del final del siglo XV, en que, bueno, ambas presencias básicamente fueron borradas del mapa intelectual de España. Estoy hablando de Rambam, cuyo nombre en griego es Maimónides. En hebreo se dice Rambam, es una sigla que significa perdón, el rabino Moisés ben Maimón, Moisés hijo de Maimón, Rambam y Averroes, que fue un filósofo árabe contemporáneo de Maimónides, cuyo nombre en árabe por supuesto es Ibn Rushd. Y ambos son producto de una muy fértil confluencia de culturas que existía en el andaluz en la época, a pesar de que el andaluz ya había pasado por varias olas de un tipo de fundamentalismo musulmán. Rambam nació en 1135, Averroes o Ibn Rushd cerca del mismo año, y el andaluz de la época ya no era el andaluz de la época dorada, que había terminado digamos en los fines, las postrimerías del siglo X. Era un andaluz que ya había sido invadido por los almohades, que había traído una visión bastante contundente e intolerante del Islam, a diferencia de la visión original de los Omayya en España, que era una visión bastante tolerante. Maimónides, cuando era chico, de niño, de hecho, sufrió los efectos de eso, porque a los 13 años su familia tuvo que huirse de Córdoba por una invasión fundamentalista musulmana que vino del norte de África. Pero esta invasión afectó tanto a intelectuales tolerantes musulmanes como a intelectuales judíos. Ibn Rushd y Maimónides, que sí se conocían y que tenían un contacto cerebral y hasta personal importante, representan lo que yo llamo el punto medio de ambas religiones a raíz de la filosofía de Ibn Rushd y de Maimónides. Es muy posible llegar a una vertiente tolerante de ambas religiones. Quizá por el asunto de que tanto Averroes como Maimónides se caracterizaban por ser aristotélicos, y en la filosofía aristotélica, sin descontar el hecho de que aquella filosofía también tiene sus lacras, pero en la filosofía aristotélica existe el concepto del punto medio perfecto. El punto medio como ideal, que es un concepto que evita el extremismo. Voy a dar dos ejemplos concretos de cómo tanto Maimónides como Ibn Rushd evitaban el extremismo en sus respectivas religiones por emplear el método aristotélico. Maimónides se fijó en la idea de Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek es el nombre de un pueblo con quien el pueblo de Israel tuvo una batalla hasta la muerte durante más de 1000 años. Amalek aparece primero en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, como un pueblo empeñado en exterminar al pueblo de Israel. Y a raíz de toda la larga y sangrienta historia, ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek, entran en enfrentamiento perpetuo. Por ende,
surgió una prohibición real, filosófica, contra cualquier contacto entre Israel, un israelita y un amalekita. Pero en la misma Biblia leemos de una mujer de origen del pueblo de Moab, y Moab se considera uno de los 7 pueblos de Amalek. Su nombre era Ruth. Y Ruth se convierte al judaísmo y pasa a ser progenitora, ya es la abuela del rey David, que en la historia judía es uno de los 2 reyes más importantes, el otro siendo su hijo Salomón. Y Rambam se fijó en este dilema preguntando, si tenemos la eterna prohibición contra Amalek, ¿cómo es que podemos decir que David mismo era de raíz amalekita? ¿Cómo es que, más allá de eso, de acuerdo con la tradición judía, tanto como con la tradición cristiana, que también surgió, obviamente del mismo tronco, creemos que el Mesías será descendiente directo de la casa de David? Y eso significa, por ende, que el mismo Mesías tendrá arraigo amalekita. Entonces, Rambam se fijó en esta situación y dijo que no habría que seguir con esta eterna prohibición contra Amalek por lo que nos enseña el libro de Ruth, que hasta una amalekita puede cambiar, puede transformarse. Si los oyentes creen que es una idea un poquito irrelevante, bueno, ya hasta en la época de Rambam, siglo XII, francamente no existían muchos amalequitas y mucho menos en Andalucía o Marruecos o Egipto, las tierras donde vivió el Rambam. ¿Qué importancia tendría? Pero sí tiene mucha importancia, porque al anular la idea de la prohibición eterna contra Amalek, al transformar la idea y decir que había que luchar contra el Amalek de adentro, Rambam estaba eliminando filosóficamente el principio de un enemigo eterno. O sea que no hay enemigos eternos, la misericordia de Dios es ilimitada y al fin y al cabo también el enemigo más acérrimo, si se cambia, puede acceder a la bondad de Dios. Eso es un elemento muy importante. Ibn Rushd, por su lado, no menos aristotélico que Rambam, algunos dirían más, también se fijó en otra idea de guerra constante, muy problemática esta idea en el Islam, que es el jihad, que es la guerra santa. Y quiero destacar aquí que la acepción de jihad en árabe no es exactamente guerra santa. Pero hoy en día se interpreta, y también en aquella época se interpretó el jihad como la guerra santa que Mahoma también llevó a los demás pueblos de Arabia Saudita. Ibn Rushd, que respetaba a Rambam, que tenía infinitos contactos con intelectuales judíos y también cristianos, se preguntaba si él, como musulmán, como árabe, necesitaba más el concepto del jihad. ¿Por qué tendríamos que guerrear contra otros pueblos si también es posible la convivencia? Y más allá de eso, si es que Allah, el supremo creador, nos creó a todos, ¿por qué deberíamos designar a cierta rama de la creación al exterminio? Y Ibn Rushd, también muy influenciado por Maimónides, llegó a la conclusión de que lo que sucedió en la primera época del jihad, que es la primera época de la extensión del Islam, representó una situación histórica de lucha, igual como Maimónides dijo que las tensiones entre judíos y amalequitas descritas en la Biblia también representaban una realidad histórica. Pero Averroes, Ibn Rushd, también llegó a la conclusión de que el Islam ya no estaba viviendo la misma época y que en su época, el jihad podría transformarse en herramienta de lo que él llamaba, y lo que hoy en día también los místicos musulmanes, que no son fundamentalistas, gente sumamente tolerante, se llaman los sufíes, lo que ellos llaman el jihad interno. O sea, yo lucho no contra otro, sino contra las malas tendencias mías. Y la guerra más profunda y la guerra más contundente es la guerra que llevo a mí misma. Para derrotar mis malos instintos.
Averroes era representante de una vertiente abierta y también muy científica del Islam, representante de la vertiente que básicamente cultivó y protegió a Rambam, porque si bien el Rambam tuvo que huirse del fanatismo de los fundamentalistas almohades, él también encontró refugio en el Egipto de la época, porque Egipto en la misma época tenía una política muchísimo más tolerante para con los judíos, y no nos olvidemos de que, de hecho, Rambam llegó a la fama no en España, sino en su última parada, que era Egipto, donde él ejerció como médico de muy alto rango, y donde él también escribió sus libros más profundos y más influyentes, la Guía de los Descarriados y la Mishneh Torah, se dice en hebreo, que es un comentario sobre el Talmud. Maimónides y Averroes representan una convivencia posible. Ambos fueron productos de la Andalucía tolerante antes de que aquella Andalucía fuese arrasada por olas de fundamentalismo, y antes de que toda España iba a hundirse en olas sucesivas de guerra fratricida religiosa. Yo creo que hoy en día deberíamos fijarnos bien en el ejemplo de Maimónides y Ibn Rushd, que comprobaron fuera de toda duda que el judaísmo y el islam pueden convivir, y pueden convivir de manera floreciente, juntos, con sus diferencias y sus discrepancias, pero sin conflictos. Yo soy la doctora Sharona Frederico para Radio Sefarad. En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana. Comenzamos nuestro repaso cultural de esta semana, como no podía ser de otra forma, con el acto central de Yom HaShoah, que se celebrará en Madrid mañana miércoles, concretamente en la Asamblea, a partir de las 7:30 de la tarde y con aforo limitado, con lo que es imprescindible confirmar asistencia. Continúa el curso en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, después de las vacaciones de Semana Santa. Como parte del ciclo Relaciones Judeocristianas a lo largo de la historia, el Dr. Efrem Yildit Sadak impartirá una clase sobre cristianos orientales arameoparlantes. Será el miércoles 21 en el Centro de Estudios entre las 7 y las 9 de la tarde. Nos vamos a Baleares para informarles del ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, bajo el nombre de Historia, Cultura y Tradición del Mundo Judío, y coordinado por Jacqueline Tobías y Luis Tudela Villayonga, dará comienzo hoy martes este ciclo con la conferencia La vida cotidiana en un cal medieval, siglo XIV, Ciutat de Mallorca, a cargo de Jorge Maiz Chacón, tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de Mallorca, y especialista en la investigación de las minorías judía y musulmana en la Baja Edad Media. Una semana más, gracias a la revista cultural Raíces, les informamos de las actividades culturales más importantes que tienen lugar alrededor del mundo. Para ello nos trasladamos a Praga. Del 24 al 27 de este mes se discutirá el futuro del patrimonio judío en Europa durante unas jornadas de trabajo. Representando a España participará la red de juderías Caminos de Sefarad. El encuentro está patrocinado por diversas fundaciones europeas, junto con la Asociación Europea para la Cultura Judía y el Museo Judío de Praga. Terminamos en Nueva York. Este martes, el violinista Pinchas Zuckerman acompañará a la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Alan Gilbert, interpretando obras de Bach, Webern, Berg y Brahms Schoenberg. Como pequeña gran muestra, les dejamos con Pinchas Zuckerman interpretando el Allegro primaveral de las 4 estaciones de Vivaldi.
Continuamos con nuestra programación especial musical de esta semana en recuerdo de la Shoah, hoy de la mano de la cantante Netanela, quien cantará una canción con texto de Hannah Semesh, considerada heroína en Israel. Hannah tiene una historia curiosa. Pertenecía a una de las familias más ricas de Bulgaria y su empuje sionista la llevó hasta un kibutz de Israel a ayudar a crear el Estado, donde escribió los versos de la canción que oirán a continuación. Pero cuando Hitler irrumpió en el mapa histórico de la época, Hannah se alistó en los paracaidistas de Gran Bretaña para luchar esta vez por su familia. Hannah no sobrevivió a la guerra, pero su recuerdo permanecerá para siempre en esta canción, Alija le Quesarea, la marcha a Cesarea. Hola amigos, hoy desde el Centro de Estudios Judeocristianos nos dirigimos a todas aquellas personas interesadas en el diálogo interreligioso. En estos tiempos en que algunos no tenemos las ideas muy claras, creemos necesario la lectura del documento de la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con el Hebraísmo, cuyo título es Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah del 16 de marzo de 1998. Del que les recordamos algunos extractos. El siglo XX ha sido testigo de una tragedia indecible que no puede ser jamás olvidada. La tentativa del régimen nazi de exterminar al pueblo hebreo. Algunos fueron asesinados, inmediatamente otros humillados, maltratados, torturados y privados completamente de su dignidad humana, y al fin asesinados. Muy pocos de los que fueron internados en los campos de concentración sobrevivieron, y los sobrevivientes permanecieron aterrorizados durante toda la vida. Esto fue la Shoah, uno de los principales dramas de la historia. Ante este horrible genocidio, nadie puede quedarse indiferente, y menos todavía la Iglesia. A causa de su estrecha relación de parentesco espiritual con el pueblo hebreo y del recuerdo que alimenta por las injusticias del pasado. La relación de la Iglesia con el pueblo hebreo es diferente a la que comparte con el resto de las religiones. No es solo cuestión de regresar al pasado. El futuro común de los hebreos y de los cristianos exige que recordemos. No puede haber futuro sin memoria del pasado.
La historia misma es memoria futuri. Al dirigir esta reflexión a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia esparcidos por el mundo, pedimos a todos los cristianos que se unan a nosotros en la reflexión sobre la catástrofe que golpeó al pueblo hebreo y sobre el imperativo moral para hacer todo lo posible para que el egoísmo y el odio nunca más puedan crecer hasta el punto de diseminar sufrimientos y muerte. De modo particular pedimos a nuestros amigos hebreos, cuyo terrible destino se ha convertido en símbolo de la aberración a la que puede llegar el hombre cuando se rebela contra Dios, que predispongan su corazón para escucharle. En otro párrafo dice dicho documento: en nuestra etate se dice: en el mundo cristiano, no digo por parte de la Iglesia en cuanto a tal, interpretaciones erróneas e injustas del Nuevo Testamento que afectan al pueblo hebreo y a su presunta culpabilidad circularon durante demasiado tiempo, generando sentimientos de hostilidad en relación con este pueblo. Estas interpretaciones del Nuevo Testamento han sido definitivamente rechazadas por el Concilio Vaticano II. La Iglesia en Alemania respondió condenando el racismo. Esta condena apareció por primera vez en la predicación de algunos miembros del clero, en la enseñanza pública de los obispos católicos y en los escritos de periodistas católicos. El año mismo en que el nacionalsocialismo llegó al poder, en 1933, los famosos sermones de Adviento del cardenal Faulhaber, a los que no solo asistieron católicos, sino también protestantes y hebreos, utilizaban expresiones de claro repudio de la propaganda nazi antisemita. Tras la noche de los cristales rotos, Bernhard Lichtenberger, preboste de la Catedral de Berlín, elevó oraciones públicas por los hebreos. Murió después en Dachau y ha sido declarado beato. En otro apartado, dicho documento nos dice: la ideología extremista que se convirtió en la base de las medidas emprendidas, primero para desarraigar a los hebreos de sus casas y después para exterminarles, la Shoah fue la obra de un típico régimen moderno neopagano. Su antisemitismo echaba sus raíces fuera del cristianismo y al perseguir sus propios objetivos no dudó en enfrentarse a la Iglesia, persiguiendo incluso a sus miembros. Pero cabe preguntarnos, ¿provocó el sentimiento antijudío una menor sensibilidad en los cristianos o incluso una indiferencia ante las persecuciones realizadas contra los hebreos por el nacionalsocialismo cuando alcanzó el poder? Cada respuesta a esta pregunta tiene que tener en cuenta el hecho de que estamos hablando de la historia de posturas y maneras de pensar de gente sometida a múltiples influencias. Es más, muchos desconocieron totalmente la solución final que estaba a punto de ser adoptada contra un pueblo entero. Otros tuvieron miedo por sí mismos y por sus seres queridos. Otros se aprovecharon de la situación. Algunos, por último, se dejaron mover por la envidia. Hay que responder caso por caso, y para hacerlo es necesario conocer los motivos que movieron a las personas en una situación determinada. A pesar de ello, como el Papa Juan Pablo II ha reconocido, junto a algunos hombres y mujeres valerosos, la resistencia y la acción concreta de otros cristianos no estuvo al nivel que hubiera podido esperar de los discípulos de Cristo. No podemos conocer cuántos cristianos en los países ocupados o gobernados por las políticas nazis o por sus aldeanos constataron con horror la desaparición de sus vecinos hebreos, pero no tuvieron la fuerza suficiente para alzar su voz de protesta. Por otra parte, para los cristianos, esta grave carga de conciencia de sus hermanos y hermanas durante la última guerra mundial debe ser un llamamiento al arrepentimiento. Son palabras de su Santidad Juan Pablo II en el discurso al nuevo embajador de la República Federal de Alemania el 8 de noviembre de 1990. Deploramos profundamente los errores y las culpas de nuestros hijos de la Iglesia. Asumimos lo que dijo el Concilio Vaticano II en la Declaración Nostra Aetate, al afirmar de manera inequívoca que la Iglesia, al hacer memoria del patrimonio que tiene en común con los hebreos y animada por motivos que no son políticos, sino de religiosa caridad evangélica, deplora los odios, las persecuciones y todas las manifestaciones de antisemitismo dirigida contra los hebreos en todo tiempo y por quien quiera que sea.
Por último, el documento termina recordando que al mirar el futuro de las relaciones entre los hebreos y los cristianos, pedimos, en primer lugar, a nuestros hermanos y hermanas católicas que renueven la conciencia de las raíces hebreas de su fe. Les pedimos que recuerden que Jesús era un descendiente de David, que del pueblo hebreo nacieron la Virgen María y los apóstoles, que la Iglesia se sustenta de las raíces de ese buen olivo al que está injertada en las ramas del olivo salvaje de los gentiles, que los hebreos son nuestros queridos y amados hermanos y que en cierto sentido son auténticamente nuestros hermanos mayores en la fe. La Iglesia Católica desea expresar su profundo pesar por las faltas de sus hijos y de sus hijas en todas las épocas. Se trata de un acto de arrepentimiento, Teshuvá. Como miembros de la Iglesia compartimos de hecho tanto los pecados como los méritos de todos sus hijos. La Iglesia se acerca con profundo respeto y gran compasión a la experiencia del exterminio, la Shoah padecida por el pueblo hebreo durante la Segunda Guerra Mundial. No se trata de simples palabras, sino de un compromiso que vincula. Correremos el riesgo de hacer morir de nuevo a las víctimas de las muertes más atroces si no tenemos la pasión de la justicia y si no nos comprometemos, cada uno según sus propias capacidades, en hacer que el mal no prevalezca sobre el bien, como sucedió en relación con millones de hijos del pueblo hebreo. La humanidad no puede permitir que esto vuelva a suceder. Pidamos para que nuestro dolor por las tragedias que ha sufrido el pueblo hebreo en nuestro siglo nos lleve a tener nuevas relaciones con el pueblo hebreo. Deseamos transformar la conciencia de los pecados del pasado en un firme compromiso por un nuevo futuro en el cual deje de existir un sentimiento antijudío entre los cristianos y un sentimiento anticristiano entre los hebreos, sino más bien un respeto recíproco, compartido, como es propio de quienes adoran al único Creador y Señor que tiene un Padre común en la fe, Abraham. Por último, invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar profundamente sobre el significado de la Shoah. Las víctimas desde sus tumbas y los supervivientes se han convertido en un fuerte grito que llama la atención de toda la humanidad a través de lo que han sufrido. Recordar este terrible drama significa tomar plena conciencia del provechoso aviso que comporta. No se puede permitir que las semillas infectadas del antijudaísmo y del anticristianismo echen raíces de nuevo en el corazón del hombre. Amigos, muchísimas gracias. El que tiene un amigo debe cuidarlo. La amistad es un jardín que hay que regar todos los días para que florezca. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Estos podrían ser los próximos lemas de una nueva campaña preventiva del Ministerio de Salud. Y es que la depresión y la soledad influyen de una manera decisiva en el estado de nuestro corazón. Y la amistad, el amor, el saberse acompañado y querido son la mejor medicina para este delicado músculo. Elmundosalud.com, con un artículo firmado por María Sainz, se hace eco de un estudio que asegura que nuestro corazón sufre menos si no estamos solos. Este estudio apunta que las personas que han padecido un primer infarto de miocardio tienen un 50% menos de posibilidades de volver a sufrir otro si tienen una persona junto a ellos en la que confiar, ya sea un amigo, un familiar o una pareja. El trabajo, publicado en la revista Heart, abarcó un total de 600 pacientes con una media de edad de 60 años, a los que se comenzó a estudiar 3 o 4 días después de haber sufrido un infarto hasta los 12 meses siguientes. Los participantes, en su mayoría hombres, 3/4 partes de la muestra, aportaron información sobre su educación, consumo de drogas como tabaco, alcohol o sustancias ilegales, antecedentes familiares, salud mental, estado civil y sobre si perdieron a sus padres durante la niñez. Los autores del estudio trataron de determinar si el estar deprimido puede favorecer un primer ataque al corazón. Según la información aportada por los propios pacientes, 1 de cada 4 estuvo deprimido antes, lo que sugiere que el estado mental puede estar relacionado.
Sin embargo, cuando analizaron los datos, se vio que estos sujetos no eran más propensos de padecer un infarto. En esta investigación, la depresión anterior a un infarto de miocardio no estuvo asociada con un incremento de la mortalidad o de los episodios cardíacos, explican los investigadores del Manchester Royal Infirmary. Pero añaden que es posible que la depresión influya en los días posteriores, cuando el corazón está más vulnerable, como han mostrado otras investigaciones. El segundo hallazgo principal del trabajo hace referencia a la soledad del paciente. Aquellos que tienen una pareja, un amigo o un familiar en el que confiar y con el que dialogar evolucionan mejor, en comparación con los que no cuentan con ese apoyo psicológico. El riesgo de padecer un segundo episodio cardíaco es casi un 50% menor en los primeros. Los sujetos que carecían de este confidente fueron más propensos a fumar o beber mucho. En este sentido, los autores subrayan que el haber tenido que separarse de los padres durante la infancia puede reducir las opciones de mantener una relación íntima durante la etapa adulta, y añaden que aquellos que no tienen una persona en la que confiar podrían retrasarse a la hora de buscar tratamiento para el infarto de miocardio, o es posible que sean menos propensos a adherirse al tratamiento. Por lo tanto, como concluye la investigación, la mejora del apoyo social y de la depresión trae consigo un considerable potencial para mejorar la prevención primaria y secundaria de un infarto de miocardio. En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana. Comenzamos nuestro repaso cultural de esta semana, como no podía ser de otra forma, con el acto central de Yom HaShoah, que se celebrará en Madrid mañana miércoles, concretamente en la Asamblea, a partir de las 7:30 de la tarde y con aforo limitado, con lo que es imprescindible confirmar asistencia. Continúa el curso en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, después de las vacaciones de Semana Santa. Como parte del ciclo Relaciones Judio-Cristianas a lo largo de la historia, el Dr. Efrem Yildit Sadak impartirá una clase sobre cristianos orientales arameoparlantes. Será el miércoles 21 en el Centro de Estudios entre las 7 y las 9 de la tarde. Nos vamos a Baleares para informarles del ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel. Bajo el nombre de Historia, Cultura y Tradición del Mundo Judío y coordinado por Jacqueline Tobías y Luis Tudela Villayonga, dará comienzo hoy martes este ciclo con la conferencia La vida cotidiana en un cal medieval, siglo XIV, Ciutat de Mallorca, a cargo de Jorge Maiz Chacón, tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de Mallorca y especialista en la investigación de las minorías judía y musulmana en la Baja Edad Media. Una semana más, gracias a la revista cultural Raíces, les informamos de las actividades culturales más importantes que tienen lugar alrededor del mundo. Para ello nos trasladamos a Praga. Del 24 al 27 de este mes se discutirá el futuro del patrimonio judío en Europa durante unas jornadas de trabajo. Representando a España participará la red de juderías Caminos de Sefarad. El encuentro está patrocinado por diversas fundaciones europeas, junto con la Asociación Europea para la Cultura Judía y el Museo Judío de Praga. Terminamos en Nueva York. Este martes, el violinista Pinchas Zuckerman acompañará a la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Alan Gilbert, interpretando obras de Bach, Webern, Berg y Brahms Schoenberg. Como pequeña gran muestra, les dejamos con Pinchas Zuckerman interpretando el Allegro primaveral de las 4 estaciones de Vivaldi.
Buenas tardes, oyentes del micro Música en Yiddish y Música Universal de Autores Judíos de radiosefarad.com. Hoy tengo el placer de traerles un poco de historia y un poco de música, por supuesto, de un gran cantante judío, cantor lírico litúrgico de honda tradición judía, como ha sido Richard Tucker. Nacido el 28 de agosto de 1913 en Brooklyn, New York, en el seno de una familia religiosa judía, desde pequeño muestra sus aptitudes para el canto. A los 6 años ya participa en los servicios litúrgicos de la sinagoga de Brooklyn dentro del marco de bodas y ceremonias de bar mitzvah. Al finalizar su escuela secundaria, trabaja en el área de la peletería y simultáneamente toma clases de canto con el maestro Paul Althaus. Comienza por esa época su carrera profesional como Hazán de la sinagoga de Brooklyn. En 1941, apoyado por su maestro, participa de varias audiciones del bel canto para el Metropolitan Opera de New York sin ser admitido. Sin embargo, en 1944, Edward Johnson, director del Metropolitan Opera de New York en ese momento, por sugerencia e invitación del maestro Paul Althaus, asiste a un servicio religioso de la nombrada sinagoga con el fin de escuchar a su discípulo, Richard Tucker. Luego de escucharlo y visiblemente emocionado, se acerca al cantor y le dice: si usted puede sostener a una audiencia de 2.000 personas en una sinagoga, usted también puede sostener una audiencia de 3.600 espectadores en la ópera. Contratado por el director Edward Johnson, Richard Tucker debuta el 25 de enero de 1945 como Enzo en La Gioconda, siendo ovacionado por el público asistente. Su éxito fue increyendo como solista y muy apreciado por sus compañeros de elenco, para quienes tenía siempre comentarios positivos y una sonrisa permanente. Siendo un hombre de formación religiosa, se abstiene de portar símbolos religiosos de todo tipo, aunque su rol escénico así lo requiriera. Durante la guerra de Vietnam, conduce el Seder de Pesaj para los miembros judíos de las tropas americanas. Ha ostentado el grado de miembro de honor de la Universidad de Saint-Jean-de-Notre. Interpreta el Angelicus de Frank en las exequias del senador de los Estados Unidos Robert Kennedy. Homenajeado en el 25 aniversario de su desaparición en el Metropolitan Opera de New York, muere el 8 de enero de 1975 de un ataque cardíaco durante los ensayos del concierto que ofrecería con Robert Merrill en Kalamazoo, Michigan. Su esposa Sara y sus 3 hijos ofrecen una gala en su memoria en el Metropolitan Opera de New York, donde fuera ovacionado en tantas galas operísticas. En su carrera representa más de 30 roles como solista lírico, entre ellos los más destacados, el del Duque de Mantua y Rodolfo en Luisa Molinero, y también Eleazar en La Juive. Actúa en 449 funciones en el Metropolitan Opera de New York y realiza 225 giras por teatros de ópera de todo el mundo. Entre los temas más destacados de la liturgia judía se encuentran la versión del servicio de Kol Nidrei dirigido por Shalom Secunda y Ben Irving y el Atikva, himno del pueblo judío en sus versiones en hebreo y en inglés. En honor a su memoria y a su magnífica trayectoria, escucharemos a continuación 2 temas en Yiddish. El primero, Tumba la Laica.
Spiel Balalaika, Freile soll sein. El segundo, el tema de Fígaro en Yiddish de la ópera El Barbero de Sevilla. Kiltens im Bier. Pommes und Kaffee, sie kommen und schreien Gewalt! No! Gefühlt von der Tasche, da kallen und Musch und Wald! No! Mach nicht dein Geschrei, mach nicht dein Gewalt! A kalle Farbe, dein Tasche, will ich gewinnen bald! Ob ich am Mädel, sie feine Mädel, und wie diese euch und das ist doch gibt. Sie hat mal das Wille, sie sagt doch hat Wille, aber kein Naden, das hat sie nicht. Ich will nicht, willst nicht. Ob ich hab seit dies Jahr verdreht, dann müssen wir den Nacht mit der Groben wohl. Mir riecht ihr Nachtchen, aus der Fall schon ein bisschen mit Schieben und ziehe sie euch. Aber an Naden, Ocia Größen, ach Brillanten, ach Diamanten, nur as a Schiede, nur was a dir der Zieh, nur as a feine Schiede, nur was a dir der Zieh, no. Sie wird mal sehen gefällt, nach Hitte wird es stellen, aber die Hassene, wenn wird sie sein, Nur die Umtäubin, arbeiten alle Kräubin, die ganze Mischbuche, die Mime Bruche, der Vetter Mendel, die Mime Genendel, der Seide Idel, die Bo beginnt, der Haber Idel, der Haber Mintle, Moische Rosenblum, Moische Feigel, wenn doch der Gille Fein und Scheu, Maseltow. Ach, Hassene, ach, Scheine, Bezeih, oh, du seine Hassene, ach, zu dir, zu mir. Mir wird lachen und singen, tanzen und springen und wird auf seiner Geist Geschrei. Schwiegero, hinterher, Schwiegero, hinterhin, Schwiegerer her, Schwiegerer hin, Schwiegerer rein, Schwiegerer reus, Schwiegerer durch, Schwiegerer dort, Schwiegerer rob, Schwiegerer rob, alle Ringen sagt, alle Stippen sagen, bringt herein, Madonna ist fein, Madonna ist fein, Madonna ist fein, Madonna ist fein.
aber was da am tun ist mit Geschenken de Hussen Kalle. Der Morgen hat der Kerigste Minne genannt, Aluminiumpendel, der Fette der Grieche Facetten, mit Dichter, mit Betten, mit Checks. Und was hat man gegessen auf der Chassene? Gehackte Leber, verdiente Liss, katschene Eier mit Gänsene Fisch, gebissene Stiefel mit Hammersbein, säure Pickers mit alle frische Tränen, wir fahren auf die Woche mit Desde radiosefarad.com, Isabel Lubianski. Hasta la próxima y gracias. En la cocina con Ana. Las recetas de Ana Mesadón no se pueden perder, pero sobre todo, si ustedes son golosos, la de hoy es realmente de las que hay que anotar, no con lápiz, con boli para que no se borre. Hola, Ana. Hola, Raquel, aquí de nuevo con los oyentes de Radio Sefarad y les vamos a dar un flan delicioso de almendras y naranja. ¿Cuáles son los ingredientes, Ana? Los ingredientes son 8 yemas, 4 huevos, 2 vasos de azúcar, 1 de agua, 100 gramos de polvo de almendra, ralladura de una naranja y zumo de 2 naranjas. ¿Es fácil de hacer? Muy fácil. Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que caramelizar un molde, más o menos de 20 centímetros de diámetro, y una vez que ya esté frío el caramelo, dejarlo de lado. Y formamos entonces la mezcla de este flan. Ana, voy a aprovechar tú que eres una experta, porque a veces el caramelo se pasa demasiado y amarga, ¿no? Sí, pero el caramelo hay que decir que yo lo hago con azúcar, sin agua, sin limón y sin nada. Pongo simplemente el caramelo en una sartén antiadherente y el secreto es que nunca hay que echar todo el azúcar de un golpe. Para conseguir que todo ese azúcar se caramelice, entonces cuesta mucho más tiempo y entonces el color es muy oscuro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se coge una sartén antiadherente y se va echando el azúcar poco a poco. Es decir, se echa un poco de azúcar, se carameliza y se va echando otro poquito. Y así hasta terminar con todo el azúcar. Y el color es más clarito. Ajá. Una vez que ya está todo ese caramelo líquido, se vierte en el molde que uno quiere caramelizar. ¿Comprendes? Muchísimas gracias por el truco. A ver, bueno. Vamos con el flan, ¿no? El flan. Hay que triturar las almendras lo más fino posible. Cierto es que también las puedes encontrar ya trituradas en polvo. Hay que hacer con el agua y el azúcar un almíbar. No tiene que ser un almíbar muy flojo, pero tampoco que sea un almíbar a punto. Medio. Se le deja enfriar un poco, no demasiado. Me gustaría que nos explicaras cómo se hace un almíbar, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, Ana. Este almíbar es muy sencillo. Se coge 2 vasos de azúcar y 1 de agua. Se pone al fuego y cuando empieza a hervir se deja un ratito que hierva y ya está. Muy bien. Se baten los huevos. Y se añade poco a poco el almíbar caliente, pero recordar no hirviendo. Y se añade este almíbar sobre los huevos. Añadir la almendra molida, la ralladura de naranja y una vez que está mezclado todo, se vierte encima del molde que ya está caramelizado. Se pone a baño María durante 45 minutos en el horno a 160 grados. El tiempo de cocción es importante para que salga bien este postre. Y sobre todo hay que taparlo. ¿Con un plato? ¿Con papel de aluminio? Bueno, yo tengo como una especie de tapadera plana para que no entre como nada las de agua tapaderas de las flaneras. Exactamente. Y se cuece, como he dicho, a baño María. Y sobre todo, no dejarle más tiempo del previsto. Siempre cuando yo digo 45 minutos, no es un tiempo exacto, sino que yo siempre a partir de 35 minutos ya veo la cocción. ¿Cómo se ve si el flan está hecho o no? Muy sencillo.
se retira del horno y con la mano se mueve, se hace un movimiento del molde y se pone a temblar. El flan. El flan. Pero si no se pone a temblar es que ya te has pasado de temperatura y de tiempo. Y si al moverlo está todavía líquido, quiere decir que hay que dejarlo un poquito más. Hay que dejarlo que se enfríe muy bien. Y una vez que está muy frío, se vuelve a calentar, pero esta vez en el fuego, la base de la flanera para que se despegue un poquitito del caramelo. Se da la vuelta sobre un plato, pero ojo, también lo primero que hay que hacer es poner el plato sobre el flan y en ese momento dar la vuelta para que no se abra. ¿Cuántos trucos para un solo flan? Bueno, en realidad es muy sencillo. Gracias, ¿no? Sí, sí. Es muy sencillo, pero... No, pero a mí personalmente, espero que a los oyentes también, nos has aclarado varias dudas. Lo del caramelo, lo del almíbar, lo de que hay que ser muy estrictos con el tiempo de cocción del flan y cómo volcarlo, que muchas veces te queda muy rico, pero totalmente desperdigado por el plato, ¿no? Así es. Te voy a decir también otro truco más. En caso de que se abra el flan, pues hay un truco. Se pasa todo por la Turmix y resulta que tienes una crema de naranja y almendra que nadie va a saber lo que es. Por favor, ¿qué haríamos sin Ana Bensadón en nuestras cocinas? Bueno, muchísimas gracias, Ana. De nada. Es una receta de Ana Bensadón para Radio Sefarad. Continuando con nuestra música para el recuerdo, en memoria de la Shoah, hoy y mañana oirán la voz de la israelí Java Alberstein. Hoy con la canción Maal, mañana. אל תחפשו אותי, מי שידע למחול ימחל לי על אהבתי, הזמן ישקיט הכל, אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם, מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם, כמו צמח בר, אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי, הרביתי לחלום, החלומות טרפו אותי, רציתי לנחם, אבל מר דוד שוקתי, היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה, בזרועותיי אני יודעת שהדליקה אש זרה, את לילותיי היו ערבי געגועים, היו ימים טרופים, היה כאב חבוי ורגעים מחושפים, אני אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי, אני אהיה לצל חולף בשדותיכם, לסוד נסתר, היו שלום, אני חייתי ביניכם, כמו צמח בר.
Bienvenidos a una edición especial de Entre Páginas. Y decimos especial porque se habrán sorprendido de oír mi voz y no la de Uriel Macías Capón, que es el conductor habitual de esta sección. Uriel, explícanos por qué hoy eres el entrevistador entrevistado, el cazador cazado. Bueno, buenas tardes. Hoy soy el entrevistador entrevistado pues porque Radio Sefarad quería dar cabida en este espacio sobre libros a uno de los libros que he publicado recientemente, y aunque no me acaba de convencer la idea de que en un programa que uno de algún modo coordina se presenten sus libros y que otro le haga la entrevista, pero al final agradezco mucho esa cortesía de Radio Sefarad y que hoy Entre Páginas no lo presente yo sino Raquel. Te hemos convencido, te lo agradecemos también, y vamos a hablar de la cocina judía, el libro que has publicado, que no es solo un libro de cocina, ¿no? El título es un título atractivo, esto es lo de siempre, porque sí tiene que ver con la cocina judía, y un poco la cocina judía lo realmente diferenciador de la cocina judía respecto a otras cocinas es todas las obligaciones y restricciones que imponen las leyes dietéticas judías. Y de allí se deriva todo lo demás en consonancia pues, con las tradiciones dietéticas de los distintos países, las tradiciones gastronómicas, y por eso fue un poco el poner un título así, aunque el grueso del libro, como no es de cocina, alguno entiende normalmente por cocina, sino más bien el eje central del libro son las leyes de la kashrut. Era un título un poco duro, que además el propio libro creo que no es tan duro, entonces se buscó un título que recogiera un poco sus contenidos, como título principal la cocina judía, y luego en subtítulo lo que ya refleja más el contenido del libro, leyes, costumbres y algunas recetas sefardíes. Y cuentas también con recetas de Ana Ben-Sadón, una conocida y admirada colaboradora de Radio Sefarad. Sí, una vez que se planteó el tema fue una propuesta, el proyecto como muchos libros, no nacen de una iniciativa del autor, sino una iniciativa de la red de juderías, en particular de Asunción, de la necesidad de que hubiera un libro en el que estuvieran explicadas, resumidas, de cara al gran público, las leyes dietéticas judías. Y esa era una buena oportunidad también para, aparte de explicar las leyes y las costumbres, que no siempre son la misma cosa, era una magnífica oportunidad para también incluir recetas de Anita Ben-Sadón, que posiblemente es la más renombrada y con todo merecimiento gastrónoma especializada en cocina sefardí. Pues con lo que acabas de decir, has contestado a mis dos próximas preguntas, que eran a quién está destinado este libro y la motivación que te ha llevado a escribirlo. Así que voy a plantearte otra cosa. No sé si conoces una frase de Billy Crystal en la que habla de cómo celebran los judíos sus fiestas, ¿no? ¿No? Dice que desde siempre se nos ha perseguido, se nos ha querido exterminar, han querido acabar con nosotros, no lo han conseguido, a comer. ¿Estás de acuerdo? Sí, algo de eso hay, ¿no? Toda la tradición judía está muy ligada a la cocina, y no solo como elemento religioso, por lo que comentábamos antes de las restricciones, sino que una de las ¿cómo decirlo?, de las condiciones casi sine qua non para que una madre sea considerada una auténtica madre judía es una insistencia hasta no poder decir basta en cuanto a que quienes se sientan en su mesa, especialmente sus hijos, pero también cónyuges, amigos, invitados, familiares, padres, coman y coman y coman, porque si no se siente debidamente satisfecha ni con sus obligaciones como anfitriona, ni tampoco en su pequeña vanidad de cocinera. Por lo tanto, yo creo que sí. Y luego además no hay fiesta judía, y eso es bastante habitual en muchos otros pueblos, que es rara una celebración festiva que no vaya acompañada también de un banquete o comida festiva. El hecho de tener que respetar las leyes judías no significa que la comida sea menos rica, menos suculenta, ¿no? No, ni menos. Es igualmente rica que la de otras muchísimas tradiciones gastronómicas, y rica en los dos sentidos, en la riqueza de sabores y en la riqueza de la variedad. Ciertamente las limitaciones en cuanto a los animales prohibidos o la forma en que debe ser tratada la carne una vez sacrificada, y las mezclas que no se pueden hacer de productos cárnicos y lácteos, evidentemente
restringe. Hay una serie de platos, que es una lasaña kasher, nunca podrá ser una lasaña de carne, o no podrá llevar queso, en fin. Hay platos que efectivamente no pueden hacerse en una cocina judía. Una familia observante que cumpla las leyes dietéticas no podrá hacer determinadas recetas, pero el patrimonio gastronómico de tantas generaciones, con tantas posibilidades además que dan tanto las carnes de aves como las de vacuno, las verduras, las frutas, y luego eso, el trabajo, la imaginación y la superposición de distintas tradiciones culturales hacen que la cocina judía en general, y la sefardí en particular, que es un poco la que trata más este libro, es enormemente variada, y algunos platos son realmente platos que dejan un sabor inolvidable a quienes los han probado. ¿Cómo definirías el libro? El libro siempre es mejor que sean otros los que definan los libros y no quien lo escribe, pero por lo menos lo que pretendía el libro es ser un libro, en gran parte un libro divulgativo, un libro accesible al gran público. Y con el gran público no quiero decir solo el público no judío, sino también todo ese público judío que, bueno, por distintas razones no conoce bien todo lo que es las leyes dietéticas u otros aspectos del judaísmo. Y en ese sentido, la mayor parte del libro lo que pretende es exponer y en la medida de lo posible explicar las razones que han dado la tradición judía a lo largo del tiempo sobre las leyes dietéticas. Y para esto también era imprescindible las leyes dietéticas. En las leyes de la Kashrut no se pueden desconectar, desvincular de todo lo que es el judaísmo con todo su corpus de creencias, de ritos, y por eso hay una relativamente amplia introducción de lo que es el judaísmo, los ritos de tránsito, las festividades judías. Pero además no hay que olvidar que una gran parte de lo que hoy llamamos cocina judía y también cocina sefardí son platos que generalmente, o en un porcentaje bastante considerable, están ligados a la celebración de una determinada fiesta. Los casos más conocidos, más evidentes, pues son los platos sabáticos, los platos que se comen en Shabbat, el Shabbat a mediodía, el Shulent en la tradición ashkenazí, y en la tradición sefardí la adafina o su equivalente en el Imperio Otomano, el jamín. En algunas zonas de Marruecos también está la orisa, como otro de los platos típicos del sábado. Y en ese sentido, pues es imposible desvincular la tradición gastronómica del ciclo festivo. Aparte del apartado o del tono divulgativo, es también muy práctico el libro, porque tiene las recetas, indicas dónde se pueden obtener las materias primas para elaborarlas, hay coplas. Cuéntanos un poco. El libro tiene, creo que es una cierta coherencia, ¿no? Es un libro que pretende ser útil en el sentido de conocer lo que son las leyes, útil en el sentido de que además esto se ilustra con una selección de recetas, casi todas de platos y postres vinculados a festividades judías, de Anita Ben Sadon, unas magníficas recetas, y además he tenido la suerte de probar algunas elaboradas por ella misma, con lo cual es aún mejor. Y también como para algún consumidor o alguien que por cualquier razón quiere hacer una comida kasher o adquirir productos kasher, el volumen se cierra con un directorio de establecimientos kasher en España, tanto de tiendas, carnicerías, supermercados, restaurantes, los pocos que hay, para que quien quiera acercarse por una razón u otra al mundo de la cocina judía y de la comida kasher, pues lo puede hacer con facilidad en España. La única licencia, digamos, que comentaba lo de las coplas, digamos, la única licencia a ese que rompe con el carácter divulgativo del libro es precisamente la parte en la que recojo textos, unos de literatura medieval española, de autores no judíos, en que hay menciones por ejemplo, a la adafina. La adafina está mencionada en varios textos de la literatura española, y otro tipo de menciones, referencias a la comida entre los judíos en la España medieval, y también una copla sefardí que es preciosa. Es una copla que, si no recuerdo mal, son 35 o 36 estrofas, y es toda una serie de recetas de cómo elaborar la berenjena. Es una copla dedicada íntegramente a la berenjena, que posiblemente es el ingrediente sefardí por antonomasia. Es imposible
entrar en una cocina sefardí o acercarse a un menú sefardí si no está la berenjena elaborada de una forma o de otra. Nos vamos acercando al postre de la entrevista, pero antes te quiero preguntar si estás satisfecho con el resultado final de la edición del libro. En conjunto sí, que sí, yo creo que los autores nunca estamos, y sobre todo si somos medianamente maniáticos, nunca estamos del todo satisfechos con el resultado final del libro. En primer lugar, yo creo que todo autor que se precie, lo primero que tiene que estar es insatisfecho con su propia labor. Siempre se puede haber hecho mejor, siempre se puede haber revisado más, siempre se te ocurre, una vez leído el libro impreso, pues alguna cosita que hubieras dicho de otra manera, enfocado de otra manera, o alguna idea que pudieras haber añadido, o alguna idea que quizá era innecesaria. En fin, eso pasa siempre en cuanto a lo que es la responsabilidad del propio autor. Luego lo que es el aspecto físico del libro, pues o la factura final del libro impreso, pues siempre también cuando uno tiene ciertos tics con el libro impreso, pues siempre echan falta que se cuiden más determinados detalles, pero en conjunto y para lo que está saliendo ya al mercado, y si uno ve los libros que salen, el aspecto del libro es magnífico. Lo que pasa es que bueno, pues uno siempre quisiera que determinadas erratas no hubieran salido, determinados detalles quizá de la maquetación fueran ligeramente diferentes, pero en fin, esto yo creo que es absolutamente secundario, y que como el conjunto sí es bueno, es un libro que su presentación además es muy muy atractiva. Uriel, ¿y este libro dónde crees que va a estar? ¿En las bibliotecas o en las cocinas? Esa es una pregunta para alguien que tiene dudas si lo que más le gusta es la buena comida o un buen libro. Pues la verdad es que lo que tiene que hacer la gente es tener dos, porque claro, la biblioteca no puede tener el que se salpica con el aceite, y el de la biblioteca llevárselo a la cocina tampoco es un buen planteamiento. O sea que lo que habría que hacer es a quien realmente le guste el libro que tenga dos ejemplares, uno que sea útil en la cocina y otro que sea útil en la sala de lectura. Pues esto ha sido también el Entre Páginas de hoy, un 2x1, porque hemos podido ver a Uriel Macías. No sé si te ha resultado difícil la tarea de entrevistado. No, difícil, no en absoluto. Además ha sido muy fácil y ha sido muy agradable que el ser el entrevistado. Un poco, algo diferente. Bueno, pues les emplazamos para una nueva edición de Entre Páginas, ya con el presentador habitual. Muchas gracias por haber prestado atención a este Entre Páginas. Buenas tardes.